Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por estar con nosotros como todos los días en punto de las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerden que también vía streaming nos puede sintonizar www.unife.mx. Ahí le dan la sección de streaming todos los días de lunes a viernes con nuestros contenidos de economía, finanzas y negocios. Y bueno, ya le comentaba al inicio del programa del día de hoy, pues que ayer se dio a conocer esta prueba PISA, este programa para evaluación internacional de estudiantes que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La verdad es que en esta medición México pues nunca ha estado bien posicionado porque evalúa precisamente a los estudiantes en cuestión de lectura, matemáticas y ciencias. Bueno, los mexicanos hemos salido pues mal, reprobados en algunos rubros. En esta ocasión no fue la excepción, es más, retrocedimos. Y bueno, pues también algunos países que son modelos en materia educativa, como por ejemplo Finlandia, como por ejemplo Islandia, bueno, también se dio un tropezón a nivel mundial en términos educativos. Y precisamente por ello conversé hace unos momentos con Marco Fernández. Él es coordinador del Programa de Educación de México Evalúa y también profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Él es especialista en materia educativa y bueno, platiqué para consultar su opinión sobre los resultados de la prueba PISA y esto fue lo que me dijo. Vamos a ver. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la comunicación. Gracias a ti por el espacio. Oye, Marco, pues tú eres especialista en temas educativos y por ello queremos recurrir a ti para platicar y que nos amplíes el panorama sobre esta prueba PISA tan importante que en algún momento creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador quería que nos retiráramos de la misma, pero bueno, esa es otra cosa. En la madrugada de ayer se dieron a conocer los resultados y bueno, no son muy halagüeños en cuanto a los estudiantes de México. ¿Qué es la lectura que le podemos dar, de acuerdo a tu experiencia, a los resultados de esta prueba, Marco? Y en efecto, para quien nos está acompañando y quiere entender qué es esto de PISA y que se está discutiendo en los medios, es una prueba que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, entre 81 países, no solamente los miembros de la OCDE, participan varios países adicionalmente, y es una prueba entre jóvenes que tienen 15 años y 3 meses de edad y 16 años y 2 meses. Ese es el rango de edad que se evalúa. Y se evalúan a los chicos para poder ver cuáles son los conocimientos y habilidades que han desarrollado en 3 ámbitos fundamentales: la parte de matemáticas, la parte de comprensión lectora, la parte de ciencias. Y pues los resultados que se dieron a conocer en la madrugada de hoy, pues no son nada halagüeños porque, por un lado, México retrocede en la parte de matemáticas, tiene también una caída en la parte de ciencias y que está estable en la parte de lectura, pero en todos ellos los niveles en comparación, tanto con la OCDE como incluso en la región, en América Latina, pues no son los mejores. Hay, en el caso de América Latina, Chile, por ejemplo, tiene mejores resultados que México. Y uno observa cómo aspectos básicos, por ejemplo, de las matemáticas para poder inferir ciertos procesos. No es solamente hacer operaciones de formulazo, como le llaman a veces los jóvenes, ¿no? Sino cómo a partir, por ejemplo, tú ves, hay un ejemplo que viene en la prueba, en donde son los planetas del sistema solar, las unidades que le llaman unidades planetarias para medir la distancia en la que están los planetas, cuánto equivale cada una de estas unidades en kilómetros. Y le piden el ejercicio dos cosas a los jóvenes. Uno, hacer el cálculo de millones de kilómetros de distancia para ciertos planetas de acuerdo a las equivalencias que se le presentan en la gráfica para inferir de acuerdo a la equivalencia, cuántos millones de kilómetros hay, y un ejercicio un poco más complicado que tiene que ver a partir de la relación que hay en los espacios de tres planetas que no sabe cuáles son, pero que se le está diciendo la distancia que hay entre ellos, infieran cuáles son los planetas de los que se trata.
Este ejemplo ilustra cómo el chico tiene que tener una capacidad analítica a partir de sus capacidades, de sus conocimientos matemáticos para resolver este tipo de problemáticas. O cuando tienes un texto, poder identificar cuál es la idea central y diferenciarla respecto a una opinión que da el autor y los hechos objetivos que da el mismo. Entonces, en todos estos ámbitos, lamentablemente una mayoría de nuestros estudiantes está cojo, tiene problemas serios. Prácticamente en los niveles más altos de desempeño en matemáticas, lamentablemente no hay ningún estudiante mexicano. Y entonces uno ve también que el comparativo entre el desempeño de los chicos que pertenecen a las familias, digamos, de mayores recursos y el contraste con las de menos recursos, aunque sí hay una diferencia de resultados, esta diferencia tampoco es diametralmente sustantiva como sí se observa en otros países. Es decir, hay una desigualdad, hay un peor desempeño, en la prueba muestra que hubo un peor desempeño de los estudiantes de las familias más acaudaladas, es decir, se redujeron un poquito las brechas, pero para abajo, no para arriba en términos de mejores conocimientos. Entonces, hay una serie de resultados como estos que pues sí apuntan a desafíos importantes del sistema educativo nacional. Ujú. Oye, Marco, hay quien, porque se hizo una pausa por el tema de la pandemia con esta prueba PISA, ¿no? Se dice que, bueno, aquí en este resultado ya se muestran algunas afectaciones por el tema de la pandemia, por el confinamiento. ¿Esto es real? Y lo digo porque también algunos países que tradicionalmente salían muy bien evaluados, también en esta prueba, en estos resultados, no están tan bien. ¿Será por el tema de la pandemia? Me parece que el estudio es bastante cauto en no sacar conclusiones de más. ¿Qué dice el estudio? Dice, miren, a ver, es cierto, países como Finlandia o Alemania, que tuvieron un número de días sustantivamente menores de cierre de escuelas, tuvieron caídas importantes en sus resultados. Y, por ejemplo, en Alemania hay toda una discusión ahorita en los medios de comunicación, presiones muy fuertes al ministro de Educación para que dé una explicación de qué se va a hacer para mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el estudio dice, miren, hay países, varios de las provincias de China, Japón, Corea del Sur, que tuvieron mejores resultados pese a la pandemia. Otros que tuvieron más o menos estabilidad o caídas muy pequeñas. Chile es uno de ellos, por ejemplo, de niveles de desarrollo similar al mexicano. O cuando uno observa y se va más allá del ombligo y empieza uno a observar en términos comparados, los estudiantes en Vietnam o en Turquía de menores ingresos tienen resultados en matemáticas superiores a los resultados de los estudiantes de familias más acaudaladas en México. Todo esto te apunta a que esto es más complejo que solo decir, es el efecto pandemia. Tenemos un problema serio como país de, por un lado, no hemos logrado tener mejores maestros, capacitarlos mejor. Cuando el maestro se está preparando, perdón, para ser profesor, lamentablemente como país no lo hemos formado de manera adecuada. Y cuando digo formado de manera adecuada es cómo le logramos despertar esas capacidades pedagógicas para ser más efectivo a la hora de transmitirle a los chicos las matemáticas. Lo mismo pasa con la lectura. Hoy tenemos un problema de que los jóvenes leen menos, están adictos al celular. La prueba hace un cuestionario de contexto y, por ejemplo, 20% de los jóvenes dicen que se distraen porque otros están usando el celular o ellos mismos están usando el celular. Pero además de la parte del desafío tecnológico, los profesores no hemos logrado empujar al chico a que tenga esa curiosidad de poder leer, de poder utilizar, sí, la internet y demás para ver nuevos textos, más fuentes de conocimiento y sobre todo discutir de manera crítica para poder identificar la idea central, por ejemplo, de los autores que lee y demás. Todo eso es
retrato, insisto, de problema serio en la capacitación, en la formación de los docentes, en tener mejores condiciones para el aprendizaje, invertir para mejor infraestructura y tener la tecnología en las aulas. La prueba, por ejemplo, se hace en la computadora y fue evolucionando. Antes se hacía en papel, ahora en la computadora. Lamentablemente, el hacer exámenes por computadora no están acostumbrados todos los alumnos del país, y esto es una muestra, esta es una prueba que se hace en una muestra representativa a nivel nacional con planteles públicos y privados. Entonces, obviamente, todas estas carencias del sistema educativo, pues también aparecen con los resultados. Ujú. Oye, Marco, bueno, es bien interesante esto que nos estás comentando y estás compartiendo con nuestra audiencia. Y yo te quisiera preguntar, pues, por tu experiencia en temas educativos, hemos platicado ya algunas veces, ¿qué tanto, por ejemplo, el modelo educativo actual, y no de esta administración solamente, sino también los modelos de los últimos años, qué tanto nos llevan a estos resultados? Es decir, no es culpa de los niños, es el modelo educativo, el entorno que lo rodea, como dicen los maestros, y no se puede generalizar, pero vemos que los maestros están en marchas, en manifestaciones, en paro, no todos, no hay que generalizar, pero esto impacta a los niños. Es decir, ¿qué tanto el entorno político, social, económico, en realidad es el que le impide a los alumnos, sobre todo educación básica, pues exprimir todo el conocimiento que se puede adquirir en las aulas? Mira, yo creo que es un desafío que tiene varias aristas. Por un lado, por ejemplo, obviamente hay sus excepciones, pero lamentablemente en muchas de las normales, sobre todo las normales rurales, lo que predomina son mafias que controlan quiénes son los maestros de los maestros y cómo entran a estas normales. Y presionan a través de marchas y demás para que a esos egresados de esos planteles se les contrate como profesor. Difícilmente eh, profesores que no han sido formados en la excelencia van a poder desarrollar excelencia en sus aulas cuando estén frente a grupo. O los profesores que están mejor preparados, también muchas veces tienen ellos que encontrar la manera de estar haciendo sus propias capacitaciones. Muy pocas veces les pagan las horas que invierten en capacitarse. Muchos de los nombramientos o de las adscripciones a ciertos planteles, pues el sindicato a partir de favores puede dominar quién va a qué escuela. O sea, en Vietnam, por ejemplo, que ha tenido una mejora importante en sus resultados en los últimos 10 años, se hizo una política explícita de mandar a los mejores profesores, no a los novatos, no a los recién entrados, sino al servicio educativo, sino a los mejores profesores, a los planteles rurales, obviamente con un pago sustantivo adicional, y en el que se les pide que queden por un determinado tiempo, no solamente un año, sino 2, 3 años, para que puedan ir fortaleciendo las comunidades educativas de este tipo de planteles. En México se intentó hace algunos años hacer pagos adicionales por adscripción de circunstancia difícil. No funcionó porque a la primera de cambios el maestro se quiere ir de ese tipo de comunidades, e incluso antes, eso se ha ido reduciendo, se llevaba el pago extra que le daban a su plaza después de la escuela urbana a la que lo recolocaban. Todo obviamente protegido por el sindicato. Entonces, cuando uno ve eso, o ve, por ejemplo, el programa La Escuela es Nuestra, que supuestamente da dinero de manera directa a comités de padres de familia para la mejora de las escuelas. Y la Auditoría Superior de la Federación documenta cómo ha habido muchos mal uso de estos recursos. Incluso le preguntó a la SEP, oye, dime cómo documentas qué obras hicieron los comités de papás y mamás con este dinero para mejorar las condiciones de la escuela. Y la SEP se lavó las manos diciendo que no tenía esa información. Cuando vemos todos estos casos, nos damos cuenta que no es solamente una cuestión de gastar más
en educación, sino de invertir de manera correcta, de darle el curso al docente que realmente le ayude a mejorar su práctica pedagógica, de hacer las reparaciones para que las condiciones mínimas del aprendizaje estén ahí, o sea, que podamos tener un mayor número de escuelas de tiempo completo, por ejemplo. Hoy el país, solo 6 estados tienen escuelas de tiempo completo. Entonces, uno va sumando todos estos factores y no es sorpresa que han pasado 23 años desde la primera participación de México en PISA en el año 2000 y prácticamente estamos estancados, ahora incluso con un retroceso en los resultados 2020-22 en matemáticas y en la parte de ciencias, y sobre todo lo que es muy simbólico para quien nos está viendo es que mientras que ustedes googlen, no me creen, métanse a YouTube, póngale, por ejemplo, PISA Uruguay 2022, Chile PISA 2022, y verán largas conferencias de prensa que dieron las autoridades educativas de aquellos países el día de hoy para poder explicar sus resultados, qué van a hacer para poder atender, obviamente, los resultados desafiantes que tienen, etcétera. En México, métanse a la página de la SEP o métanse a la página de Mejor Edu y ni siquiera hay un comunicado de prensa de los resultados de PISA en nuestro país. Eso, obviamente, es una señal roja, porque si no vamos a reconocer que tenemos un problemón, mucho menos podamos esperar que van a venir políticas basadas en la evidencia para empezar a corregir esta problemática. Pues preocupante esto que dices. Ya me queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar de hacerte esta pregunta, Marco. ¿Qué tan importante entonces es compararnos con otros países? Porque sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador en algún momento planteó la posibilidad de salirnos de la prueba PISA. ¿Qué tan importante es de verdad tener esta medición, esta métrica? Esta métrica, insisto, participan 81 países. Es importante porque le da a México una fotografía de los desafíos de su sistema educativo. Es cierto, hay que ser cauto respecto a ciertos comparativos, no en todas las ediciones han participado los mismos países, entonces los movimientos en los rankings, o sea, hay que ser cautos en eso, pero sí sirve entender que México no es una isla, que si no desarrollamos estas competencias en la mayor parte de nuestros jóvenes, me gustaba un concepto, vi la rueda de prensa por Metiche de Uruguay, y las autoridades de Uruguay decían, tenemos 2 estrategias, todos aprendiendo y nadie afuera. Y entonces están centrando sus esfuerzos para, por un lado, ir aumentando su cobertura de la primaria, secundaria, la media superior y demás, y que en esa mayor incorporación de jóvenes a la escuela, sí estén aprendiendo los jóvenes. Y obviamente están conscientes y no tuvieron empacho en reconocer, hay estos problemas y estamos tratando de hacer estas y estas medidas. En México, insisto, nos comportamos como si estuviéramos en una isla. Cuando dicen la nueva escuela mexicana, un nuevo modelo de México para México, pues suena bien padre como eslogan, digamos, ideológico de la cuarta transformación, pero en términos del contenido educativo, con toda franqueza está vacío y no pone sobre la mesa una ruta para ir mejorando justo el desarrollo que le falta a la mayoría de nuestros estudiantes en estas 3 áreas fundamentales del conocimiento: matemáticas, comprender lo que se lee y poder tener un buen manejo de las ciencias. Marco, siempre un placer platicar contigo. Sabes mucho de los temas educativos y la verdad es que esto preocupa por la postura de las autoridades, en este caso la Secretaría de Educación Pública. Parece que no tenemos Secretaría de Educación Pública y bueno, pues creo que se refleja cuando se dan a conocer estos informes, pero nosotros queremos aterrizarlos con los expertos. Por ello te agradezco mucho esta comunicación y seguramente estaremos en contacto porque siempre habrá muchos temas para platicar contigo. Gracias, Marco, y que tengas muy buena tarde. Gracias a ti por el espacio, como siempre. Buena tarde.
Bueno, pues ahí lo que dice Marco Fernández, un experto en temas educativos, sin duda un examen, una evaluación bien importante que compara diferentes países y bueno, pues México no está bien posicionado y qué bueno que se hagan este tipo de mediciones porque así también vemos cuál es el área de oportunidad, dónde podemos mejorar, aunque en la realidad y como bien lo decía Marco Fernández, a veces pues no todos están en la misma sintonía, ni las autoridades, a veces ni los maestros que están pues en cuestiones sindicales y esto afecta sobre todo a la niñez, sobre todo a los que estudian en la educación básica, porque bueno, tienen muchas deficiencias que después ven reflejadas ya en la educación superior. Esa es la importancia de estas pruebas globales como la prueba PISA. Vamos a un corte, regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba. Salud Financiera, no se vaya.